Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Con mucha frecuencia, como sacerdote, me encuentro ante la situación de tener que escuchar los problemas de las personas, tanto problemas humanos, materiales, como problemas de convivencia matrimonial y problemas en el deseo de ascender hacia la santidad. Me encuentro con muchas situaciones donde hablo con personas que quieren ir demasiado rápido, que les gustaría de hoy para mañana, porque se han encontrado con el Señor, cambiar de raíz, y eso es imposible. Todo en la vida necesita su tiempo, necesita su medida, y a veces no nos damos cuenta de que en el camino hacia la santidad también hace falta mucha paciencia y perseverancia. De esto nos habla el Evangelio de hoy. Nos habla de que no podemos saltar etapas,
No podemos pretender caminar más rápido de lo que nuestra naturaleza, nuestra condición de pecadores nos lo permite. Por eso, porque creemos en un Dios que es misericordioso, tenemos que aprender a disfrutar de su misericordia, tenemos que aprender a tener paciencia. Hay dos grandes tipos de pecado. Los pecados personales, que tenemos cada uno de nosotros por ser individuos, esos los sufres tú y los sufren los que están a tu lado. Pero hay otros pecados que son los pecados de la Iglesia. Pero si decimos que la Iglesia es santa, ¿cómo estoy diciendo yo ahora que hay pecados de la Iglesia? Efectivamente, una de las notas que tiene la Iglesia, cuando rezamos el credo, decimos que es una santa católica y apostólica, esas 4 notas. Una de ellas es la santidad. La Iglesia es santa porque está constituida, creada por Dios nuestro Señor, alentada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es una Iglesia santa de pecadores, porque en ella también estamos cada uno de nosotros. Y como miembros del cuerpo místico de Cristo, nosotros también, al tener debilidades, al caer, al tropezar, al tener pecados, hacemos que nuestra Madre, la Iglesia, sea santa, pero también de pecadores, tenga por tanto también errores. Y los eclesiásticos que dirigen la Iglesia también cometen errores. El Papa San Juan Pablo II pidió perdón por los errores que a lo largo de la historia de la humanidad la Iglesia que transita en el mundo había cometido. Y por lo tanto tenemos que tener paciencia con nuestros errores personales, individuales, y con los errores de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo que todavía está purificándose. Paciencia porque Dios es lento a la cólera y misericordioso, porque el Señor nos ama por encima de nuestras culpas, caídas y miserias. ¿Qué es lo primero que nos enseña el Evangelio? Nos enseña que Dios no es impaciente. Cuando los siervos le dicen al dueño de la mies, ¿quieres que quitemos la cizaña? El dueño de la mies, que es sabio, le dice, no, esperad que crezcan. Y una vez que hayan crecido, cuando vengan los secadores, primero quitarán la cizaña, la atarán para quemarla y después cosecharán el trigo. ¿Eso en tu vida qué implica? Implica que tienes que tener paciencia e ir poco a poco. No implica que todo vale. No implica que no pasa nada si peco. No, esa es una enseñanza equivocada que algunos quieren sacar del Evangelio. Implica que si honestamente estás luchando, no tienes que impacientarte, porque Dios tiene sus tiempos. Y sus tiempos a veces no son los nuestros. Tú no comprendes por qué, pero a lo mejor el Señor permite que seas débil y tropieces y no te sostiene para que seas más humilde, porque a lo mejor si te sostuviera y te ayudara a ser perfecto ya, caerías en otro pecado peor, que es el pecado de la soberbia. En cierta ocasión, el apóstol San Pablo, cuenta él en una de sus cartas, tenía una espina clavada y le pidió al Señor que le quitara esa espina. Y el Señor le respondió, Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Porque pudiera parecer, por el contrario, si nosotros fuéramos perfectos y todo lo hiciéramos con nuestro esfuerzo, que la Iglesia es obra nuestra y que la salvación la llevamos a cabo nosotros. Y no es así. La Iglesia está alentada por el Espíritu Santo. La salvación es obra de Cristo, el Hijo de Dios, que pagó el precio contraído por nuestro pecado. Nosotros podemos colaborar en la obra de la salvación, pero no somos los que llevamos a cabo esa obra. Es Cristo el que la lleva y muchas veces, si somos buena semilla y acogemos la gracia de Dios, se sirve de nosotros. Por lo tanto, ante las caídas, las tuyas personales, las del que está a tu lado, las de los miembros de la Iglesia, no desesperes. Ten paciencia, persevera, ponte en manos del Señor, confiésate, reza, practica, ven más a misa y verás cómo el Señor, con su gracia, va poco a poco haciéndote caminar hacia la santidad.
va transformando tu vida, pero no puedes saltar etapas, tienes que confiar en Dios. Nosotros a veces no tenemos perspectiva. Los árboles impiden que veamos el bosque, pero Dios sí tiene perspectiva. Dios es el Señor, el dueño de la historia, y por lo tanto Él sabe por qué permite ciertos acontecimientos. Primera enseñanza, por tanto, tener confianza en el Señor, perseverar aun cuando hayamos caído, porque nos fiamos de un Dios que es lento a la cólera y rico en misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En segundo lugar, si yo, que experimento la misericordia de Dios, tengo que sentirme afortunado por esa misericordia de Dios, también me tengo que sentir llamado a reproducir esa misericordia de Dios con los que están a mi lado. Si tú eres perdonado, también tienes que perdonar. Si tú eres tratado con misericordia y con paciencia, tú también tienes que intentar tratar así a los demás. ¿Cómo vienes a pedir al Señor que te perdone, que tenga paciencia contigo, y sin embargo tú después eres impaciente con los defectos del que está a tu lado? Tienes que tener misericordia con el pecador, aunque tienes que tener tolerancia cero con el pecado. Una cosa es el pecado, decimos no, es malo, otra cosa es la debilidad del pecador, paciencia con el pecador, dándole una nueva oportunidad, como Dios tiene paciencia contigo, para que se levante y vuelva al buen camino, para que con la ayuda de Dios y con su esfuerzo pueda ir caminando hacia la santidad. Tercera enseñanza, hemos de dar fruto. ¿Qué fruto espera el Señor de nosotros? Espera, en primer lugar, la confianza en Él. Lo primero de lo que os he hablado, confiar en el poder de Dios, no en mis fuerzas, sino en su gracia. Confiar que Él es el Salvador, que Él ve por encima de los árboles del bosque y por lo tanto sabe por qué ocurre todo lo que ocurre. En segundo lugar, fruto de esa gracia de Dios que está en mi corazón, fruto de eso tengo que dar fruto. Y el fruto tiene que ser, en primer lugar, lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Evita el mal. El fruto, en primer lugar, tiene que ser vivir los 10 mandamientos, no hacer el mal, luchar por respetar los derechos de los demás. Y junto con eso, no basta solo con la enseñanza del Antiguo Testamento, lo que nos enseña en síntesis el Nuevo Testamento. Haz todo el bien que esté en tu mano. Porque no solo nos podemos confesar o no podemos examinar solo nuestra conciencia del mal que hacemos. También hay que revisar nuestra vida en función del bien que dejamos de hacer. Es decir, de esos pecados de omisión, que podrán tener menos importancia, es verdad, pero que tienen que ser algo que los cristianos tenemos como propio, puesto que no solo estamos llamados a no hacer el mal, sino también a hacer todo el bien que esté en nuestras manos. ¿Cuántos dones y talentos tienes? Esos dones y talentos Dios te los ha concedido para que los uses, para que te sirvas de ellos y sean para tu bien y para construir un mundo mejor. Evitar el mal, sabemos qué significa. Hacer todo el bien que esté en nuestra mano también. Levanta la mirada para ver qué necesita el que está a tu lado, para ver en qué puedes ayudar a la persona con la que te cruzas en esta vida. Será de tu familia, del círculo de amistades o de aquellas personas con las que todos los días tienes relación porque trabajan en la misma empresa que tú. Lucha por no hacer el mal, pero también por hacer todo el bien que está en tu mano, sirviéndote de los dones y talentos que Dios te ha concedido. Porque la semilla tiene que dar fruto y se tiene que notar que somos cristianos en medio del mundo. La fe no es algo que vivamos únicamente en nuestro interior. El amor a Dios es algo que se vive en tu interior, en tu corazón, pero que tiene que transformar el mundo, creando una sociedad más justa, porque evitamos hacer el mal y luchamos por hacer todo el bien que está en nuestras manos. Pidamos al Señor que demos fruto, el fruto que el Señor espera. Pidamos al Señor que nos conceda también el don de no desesperar
ante nuestras caídas o las caídas de los miembros de la Iglesia, tengamos paciencia, perseverancia, confianza en Él, que es el dueño y el Señor de la historia. Que el Señor nos ayude.